Buenos días, bienvenidas a esta sesión, penúltima sesión de esta temporada de las biografías. Entonces tenemos el gusto y agradecemos a Susie S. Porter por su ponencia y también a Mila Davasant y Madeline Uribe, estas últimas dos del Colegio Mexiquense, y Susie Porter de la Universidad de Utah, quien está en Francia en estos momentos y por eso cambiamos la hora especialmente para esto. Así que buenos días. Y también tenemos el comentario de la doctora Elida Campos. Todos estamos aquí, podemos dar inicio. Entonces, seguimos la penúltima. Bienvenidos a todos y gracias por su asistencia. Y a las que están conectándose por YouTube, Facebook, por YouTube más que nada, está la información sobre cómo llegar al evento. La mesa se llama Encrucijadas Pedagógicas. Estaremos empezando con la ponencia de Susie Porter y penúltima se llama Raquel Santoyo, la Escuela Comercial Miguel Lerdo de Tejada y las redes de influencia de una maestra, 1903 a 1953, creo. Leo el último número. Estaremos 20 minutos con las ponentes y pedimos lo de los micrófonos apagados con las que no están presentando o hablando. Y adelante. Penúltimo. Gracias. Gracias. Gracias a todos y todas por estar aquí, por su flexibilidad en cuanto a la hora. Me es un placer, un honor estar con ustedes y compartir ese trabajo. Espero con mucha anticipación sus observaciones, sus sugerencias. Gracias a Mila Davasant por la invitación a participar en la sesión y compartir el espacio. Y a Elida Campos por haber leído el escrito y por sus comentarios. Voy a arrancar. Si se podría poner, gracias. Entonces, el estudio se basa en una maestra y directora de escuela, Raquel Santoyo Halsey. Y si se podría pasar a la siguiente para comenzar. Gracias. La vida y carrera profesional de Raquel Santoyo Halsey se desenvolvieron a la par de la educación formal de las mujeres en México. Santoyo nació en Michoacán en 1869, años del establecimiento de la escuela secundaria para niñas, posteriormente la escuela normal para profesoras. Su familia se traslada a la Ciudad de México en algún momento entre 1875 y el 1882. Y eso lo sé por los nacimientos y bautizos de los hijos de la familia. Ella misma asistió a la escuela de perfeccionamiento anexa a la escuela secundaria para niñas. Santoyo inició su carrera profesional en la primera mitad del proceso de feminización del magisterio, proceso identificado por varios historiadores, incluyendo a algunos de ustedes, por ejemplo, María Guadalupe García Alcaraz, a Mila Davasant, además María Eugenia Chaul Pereira y otras. Que es un proceso, si entiendo bien, que arranca a fines de la década de 1860 y que dura más o menos hasta el año 1907. Después de ocupar varios puestos como maestra, en 1894 Santoyo ocupa por primera vez la posición de directora de una escuela de niños.
Su carrera entra una nueva fase a la par de la expansión de la educación comercial de las mujeres. En 1903, Santoyo fue nombrada directora fundadora de la Escuela Comercial Miguel Lerdo de Tejada en la Ciudad de México, posición que ocupó hasta 1914, y otra vez que no voy a terminar esta presentación para ese año de 1914, pero entra otra vez como directora en 1926 a 1933. Durante su tiempo como directora, Santoyo benefició de comisiones federales para estudiar la educación comercial en el extranjero, en Estados Unidos en 1904, en Europa en 1906 al año 1908. Conforme se evolucionó su carrera, Santoyo estableció redes profesionales con los más altos funcionarios del gobierno y con maestras destacadas, y contribuyó por medio de estas redes a ampliar la visibilidad de las mujeres en la prensa citadina. Por medio de sus palabras y gestiones educativas, vemos cómo Santoyo destacó la importancia de la educación de la mujer, no para que fueran mejores madres, como vemos mucho sobre cómo se habla de las maestras del kindergarten y de los jardines de niños, sino como la educación como arma en la vida y la base de su independencia frente al poder masculino. Penúltimo, así de tan claro. A la vez que Santoyo avanzó los argumentos a favor de la autonomía de las mujeres, contribuyó a aumentar la movilidad y la presencia física del cuerpo femenino, tanto dentro del imaginario público como en espacios concretos. Esto lo realizó por medio del contenido de la educación, la participación en eventos cívicos y estos que fueron reportados mucho en la prensa, también por sus redes profesionales y la promoción de una actividad laboral en ocupaciones de recién acceso para las mujeres, que fue el trabajo de oficina. María Teresa Fernández de Ceres, en su ensayo sobre la cultura cívica de las mujeres en Guadalajara en los años 30, destaca cómo los y las organizadores de eventos cívicos tuvieron como objetivo educar a los niños en la historia patria, hábitos de servicio y otros valores cívicos. En el ensayo que compartí con ustedes y en esta presentación, quiero subrayar cómo estos eventos cívicos y las ceremonias escolares crearon espacios para que las mujeres pasaron del silencio al uso de la palabra. En mi análisis retomo el trabajo de Carol Mattingly y su libro sobre la incursión de las mujeres en la oratoria pública en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Mattingly demuestra cómo las mujeres, en el momento de desafiar a las restricciones sobre su incursión dentro de un mundo entendido como masculino, o sea, lo de la oratoria pública, estas mujeres negociaron el uso del vestido, los gestos y las palabras para facilitar esa incursión. Sostengo que en México, en el contexto de la expansión de la educación de las mujeres a fines del siglo XIX y principios del XX, las ceremonias cívicas y escolares ofrecieron una estructura oficial y regimentada que dio permiso a la irrupción femenina a espacios antes entendidos como masculinos. Si bien Santoyo no fue la única maestra en posición de liderazgo, decir que fue la única en abrir espacios físicos y públicos para las mujeres. Su historia sí nos permite señalar cómo la profesión de la educación puso a las mujeres en espacios públicos, no como esposas de hombres prominentes, sino como también como participantes en la dirigencia del país a ellas mismas.
Bueno, retomando a Mattingly en esta presentación, quiero subrayar cómo la temprana participación de las mujeres en los eventos escolares fue enmarcado en la prensa por palabras y descripciones que asociaron a las mujeres femenino. Es decir, mientras que entra en un espacio nuevo, la prensa enmarca esa incursión con señales entendido como femenino. Las flores, las decoraciones, la poesía, el canto y el pedir permiso a hablar en un espacio público y mixto de hombres y mujeres. Sabemos como contexto histórico que, por ejemplo, Lucrecia Infante Vargas nos dice que entre 1839 y 1870 que surgen las primeras publicaciones dirigidas expresamente a las mujeres y que se observa la progresiva inserción de la escritura femenina en la literatura nacional, sobre todo en la poesía. Y lo que vemos es que ese momento en la historia de Santoyo es un momento de leer la poesía en público y entrar al espacio de dar discursos. En cuanto a la historia de la práctica de discursos de fin de año, sabemos que por lo menos desde el siglo XVIII se hacían discursos al final del año escolar y que esa fue una tradición sobre todo masculina. Sin embargo, a partir de 1891, las mujeres dieron discursos de fin de año en el Salón de Actas de la Escuela Normal para Profesores, y estos eventos fueron reportados en la prensa. Se ha caracterizado a los discursos de las normalistas como ensayo docente, es decir, comienzan a practicar el arte de dar una clase. Aquí lo que destacamos es cómo los discursos escritos y leídos por las mujeres las ubicaron dentro de espacios retóricos nuevos. Un discurso de una normalista de la época que nos ocupa nos ofrece unas pistas para entender el momento de transición. En 1898, la alumna normalista Dolores Sotomayor presentó el discurso intitulado Paralelo entre la oratoria y la poesía. La poesía, según Sotomayor, que está dando un discurso público, la poesía, cito, armoniza todas las fibras más tiernas del corazón, areola luminosa con que se presentan dignamente las más puras y delicadas facultades del espíritu, la dulzura, la caridad, la bondad. Cierro cito. Lo oratorio, al contrario, dice ella, cito, es el poder de la inteligencia que impone, que subyuga, que se levanta altiva y gigantesca con un poder irresistible. Cito. Para Sotomayor, las dos artes podían estar asociadas con diferencias de género y dice, en efecto, dice Sotomayor, cito, me ocurre pensar que la poesía y la oratoria simbolizan las dos mitades del género humano. ¿No opináis como yo? Cierro cito. Entonces, retomando las categorías de Sotomayor y la inspiración del trabajo de Mattingly, veremos cómo las mujeres comenzaron a incursionar a los espacios de la oratoria y la presencia pública por medio de las ceremonias escolares. La siguiente... Uno atrás. Muy rápidamente, eso no es una... estoy intentando buscar las imágenes que me ayudan con ese argumento. Ese no es un evento de escuela, pero se ve el espacio de la oratoria pública como un espacio masculino, como se visten de saco oscuro, que se pone el señor por detrás de esa barrera. La siguiente, por favor. Aquí les voy a mostrar tres fotos. Perdone la mala calidad de las fotos.
es una feria agrícola en Coyoacán en 1897. Vemos el general Díaz y los que le acompañan en el evento y vemos a dos señoras en el plataforma. El siguiente, por favor. Penúltimo. Y en este evento, una señorita, dio un discurso y la vemos en el centro, allí en la misma baranda que la otra foto, pero vestida de blanca y como ella está rodeada de hombres. Entonces, se da una sensación del novedoso del espacio para la oratoria pública de las mujeres. La siguiente, por favor. Y esta final es de más cerca y es interesante porque dice la señorita Concepción de la Fuente pronunciando su discurso y claramente no está en el momento de pronunciar, pero la rodearon de mujeres para sacar la foto. Penúltimo. Ok. Regresando a Santoyo. Santoyo se distinguió dentro del ámbito escolar desde muy temprano. Entró a un mundo de creciente actividad femenina en el mundo escolar. La primera noticia de sus actividades aparece en 1884, donde la Escuela Secundaria de Perfeccionamiento participa en lo que se llama fiesta familiar en conmemoración a la independencia nacional. Santoyo es una de 3 alumnas escogidas para leer un discurso, pero no tenemos descripción del evento, nada más una lista de lo que pasó. 2 años después, esa fiesta familiar se transformó en fiesta oficial y es plenamente, de una manera muy profunda, reportada en el Diario del Hogar de la siguiente manera. Cito: magnífico principio han tenido las fiestas de la patria al ser iniciadas y abiertas con llave de oro por la mujer, que al fin empieza a tomar asiento en la comunidad social. Para enmarcar, quizás dulcificar, controlar la incursión de la mujer en este nuevo espacio, se describe al evento comenzando con las decoraciones y las flores. Y aquí cito para dar una idea. La escuela fue decorada con, cito, guirnaldas de flores olorosas y entrelazadas con festones de heno y cortinajes con colores nacionales. La descripción en la prensa también resalta la sentimentalidad. Por ejemplo, una poesía que una señorita leyó que, cito, casi hizo arrancar lágrimas de entusiasmo cuando recitó de un modo admirable una preciosa poesía. Con tal de un discurso de otra señorita, reportaba, cito, hizo la calma la bella figura de la señorita Parado, que al ocupar la tribuna recitó con conmovedor acento una poesía sembrada de bellas imágenes y conceptos casi filosóficos. El entusiasmo que esta oradora causó casi rayó en delirio, habiéndose agotado toda demostración. Bueno, entonces creo que se ve cómo se presenta ese nuevo acto de las mujeres con toques femeninos, todavía asociados con espacios femeninos. La siguiente imagen. Penúltimo. Aquí tenemos una foto de la inauguración de la Escuela Comercial Miguel Lerdo de Tejada en 1903. Fue un evento reportado en la prensa, el nombramiento de Santoyo también fue reportado. Esa inauguración abrió el espacio para que Santoyo apareciera vestido de blanco al lado del presidente de la República y el ministro Justo Sierra, además de otros hombres destacados. Ellos vestidos de saco, con sombrero de copa, guantes, bastón, sombríos, profesionales. Y la directora Santoyo es
está vestida de blanco al lado de, no sé si la logro identificar allá. El vestido blanco, además de señalar la virtud, la asocia a Santoyo con las niñas a su cargo. Estas subiendo las escaleras una por una, también vestidas de blanco, rodeadas nuevamente de vestones y guirnaldas de flores. Bien parecen blancas, entonces están como pues una onda blanca de mujeres en el evento. En 1904, con motivo de la celebración del primer aniversario, la directora Santoyo dio un discurso, lo cual inició con reconocer el espacio masculino que entraba de distinguidos caballeros, como los llamó, y pidió disculpas por su lenguaje que ella misma calificó de, cito, tan incorrecto y tan desnudo de galas oratorias, cierro cito. Con pedir disculpas y posicionarse como inadecuada al espacio, Santoyo abrió una puerta para ella misma. Y para hablar de los avances de la escuela, lo representó como resultado de la filantropía, una institución que, en sus palabras, nació al calor de una idea altamente patriótica y de sentimientos eminentemente filantrópicos. La siguiente, por favor. Estos son imágenes cuando ella aparece muchas veces en la prensa por sus viajes profesionales, su cumpleaños, cuando está honrada con ser una reina de una fiesta. Siguiente, por favor. Abre el espacio público para sus alumnas también. Aquí es la ceremonia celebrando y conmemorando a los niños héroes. Las alumnas de la Miguel Lerdo participaron por los años entre 1906 al 15, sino después, en esa ceremonia que se ve muy concurrida, mixto de hombres y mujeres, y las jóvenes aparecen en este espacio. La siguiente, por favor. En 1909, la entrega de títulos aparece en el periódico y nada más quiero mostrarles la siguiente, por favor. Penúltimo apareció, esta imagen es del año 10, pero da una impresión de la importancia de la oratoria en la imagen de por abajo de una de las egresadas. La otra arriba es lo que en el momento se refería como cuadro plástico, que fue una presentación que las mujeres hicieron donde posan en diferentes posiciones en un escenario entre canciones y bailables. Y en los años 1909 y 10 representan a labores agrícolas. Tienen útiles de trabajo y hacen esa presentación. Entonces vemos a las mujeres en el escenario, no como las tiples o las actrices, como por ejemplo Agit Swift ha identificado, pero un otro espacio muy importante donde las mujeres llenan el espacio público. Bueno, para cerrar, menciono que veo una evolución de la participación de las mujeres en la escuela en los espacios públicos. Para que en el año 1912 toman las calles para una recolecta a beneficio de damnificados de una inundación. Entonces se ha viajado desde una entrada tímida de las mujeres en los espacios públicos a una participación física en espacios antes definidos como masculinos. Ya con eso cierro y muchas gracias. Muchísimas gracias,
Susie Porter por esta y también interesantísima ponencia penúltima en nuestro Google Drive que hemos visto. Y pues felicitaciones también por tu trabajo. Vamos a pasar, como es nuestra costumbre, a la siguiente ponente, que son dos ponentes, Milada Basant y Madeline Uribe. Sobre esto vamos a pasar al tema del el teatro de la enseñanza moderna de Clemente Antonio Neve, 1860 a 1900. Y entonces, pues con mucho gusto, le doy la palabra a Milada Basant. Muchas gracias. Penúltimo. Al micrófono. Penúltimo. No. Está cerrado tu micro. ¿Listo? ¿Ya me oyen? Sí, fuerte y claro. Ok. Bueno, después de haber hecho la biografía de una mujer maestra muy destacada, me interesó hacer otra biografía, ahora de un hombre, un maestro muy apasionado de la docencia, muy complejo de carácter, muy difícil, pero era un hombre capaz de dar su vida por enseñar a leer y escribir, sobre todo a los alumnos indígenas. Entonces, si me haces favor de pasar la primera imagen. Bueno, aquí está el maestro Clemente Antonio Neve con una expresión en su rostro como en realidad fue. Tuvo una gran frustración a lo largo de su vida porque pese a que dio 42 años de su tiempo a impulsar la enseñanza de la niñez mexicana, pues las autoridades nunca le hicieron el gran caso, le pagaron muy mal, como a la gran mayoría de los maestros, y se la pasó enseñando en muchos pueblitos en el centro de México. Esta foto la conseguí en la Universidad de Hamburgo porque la verdad no sé cómo fue a dar allá, pero nunca conseguí una foto de él en México. Y como saben ustedes, algunos textos escolares tenían la foto del maestro y este es un texto de geografía que escribió Clemente y aquí está la única foto que pude encontrar de él. Siguiente. Bueno, este es el libro que escribí que salió hace 2 años. Y me costó mucho trabajo porque no había muchas fuentes personales, pero hice un gran esfuerzo para no desistir en el esfuerzo de pues darle el empuje que realmente tuvo este maestro y dar la verdad, digamos, la verdad histórica que realmente se merece porque nunca vi a lo largo de mi investigación de la educación de más de 30 años, nunca vi una gente tan apasionada como él y una caligrafía y unas páginas escritas con una letra realmente bella. En esa época la caligrafía era muy importante y él se sabía todas las caligrafías y publicó muchos textos. Ahora Madeline y yo estamos haciendo una antología de 25 textos de Clemente Antonio Neve. Siguiente. Bueno, su máximo, así empiezo la biografía, su máximo, uno de sus turning points más importantes fue cuando Maximiliano visitó su escuela, su pequeñita escuela rural en Ocalpan, un pueblito de 1000 habitantes,
y Maximiliano accede a visitar su escuela porque Clemente Antonio Neve lo invita, y como sabemos, Maximiliano, más que andar en los bailes de la corte o gobernar, le interesaba mucho impulsar la educación, la higiene y otros rubros, sobre todo de los indígenas de México. Entonces, cuando Clemente Antonio Neve, él mismo, ya lo había conocido antes en una reunión que había tenido, y lo invita a visitar su escuela, pues Maximiliano va, le da dinero, le da medallas, y el ayuntamiento le roba todo ese dinero, y bueno, se arma un zafarrancho de aquellos. Pero bueno, es una de las etapas, digamos, más felices de su vida, cuando Maximiliano va a Naucalpan. Siguiente. Este es uno de los textos que publica. Desgraciadamente Madeline no lo ha todavía transcrito. Es difícil a veces por el tiempo, la pequeña letra, etcétera. Estas son las ordenanzas que él escribió. Son muy actuales, impresionantemente actuales, y quizás el único texto que hay de un maestro rural que haya escrito lo que un maestro se merece para impartir clases. No habla mucho de los salarios, habla del hecho de que los maestros, cuando dan clases lejos de sus pueblos, deben tener derecho a caballo, habla de las jubilaciones, y ya habla de un tema muy puntilloso que le tocó sufrir a él, que decía que el gobierno debía pagar los sepelios de los maestros. Y por supuesto que Neve no tuvo para pagar su propio sepelio. Siguiente. Bueno, como ustedes saben, esta medalla fue instaurada por Santana y murió con Maximiliano. Este fue el último año que se dio, y era una medalla muy hermosa, traída desde luego de Austria, donde se hacía, y Maximiliano la repartía a los ciudadanos más ilustres de México. Y esta medalla se la dio a Clemente Antonio Neve en una ceremonia en Palacio Imperial, ahora Palacio Nacional, y fue una ceremonia muy, muy vistosa, y Clemente Antonio Neve salió muy airoso con su medalla. Siguiente. Bueno, esta es la caligrafía más típica, digamos, de Neve, lo que hoy llamaríamos letra Palmer, pero también sabía de todas las caligrafías, y realmente era un loco de la caligrafía, más de lo que yo he visto en mi práctica, digamos, como investigadora. Medía los espacios entre letra y letra, las mayúsculas. Bueno, era de veras una cosa, un fanático obsesivo de la caligrafía. Y siguiente. Estos son los pueblitos donde él enseñó, en el centro de México, muchísimos, en varios estados, y alcanzó su gloria, digamos, su gloria docente en el este del Estado de México, en Amecameca, Ozumba, Coatzingo, y ahí es donde publica sus academias pedagógicas, que son una maravilla para el historiador, porque habla mucho sobre lo que es la educación moderna y cómo debe aplicarse. Siguiente. Este es uno de sus textos, El Azteca Instruido. Como les dije antes, escribió alrededor de 25 textos, unos muy interesantes, otros no tanto, pero todos realmente valen la pena de estudiarse, porque muchos de ellos publicados con su dinero,
o con esta tipografía de Sixto Casillas. Yo creo que era amigo de él porque le publicaba sus textos y ganaba Clemente Antonio Neve algún dinero para sobrevivir, porque siempre ganó, pues no sé, 20 pesos, una cantidad que era enteramente imposible para sobrevivir en la Ciudad de México y en las otras escuelas. Siguiente. Bueno, este es uno de los textos más interesantes. Hay una historiadora, Josefina Granja Castro, que se ha dedicado a estudiar como esta parte de la pedagogía moderna en la Ciudad de México, que es una parte muy interesante, que quizá no se ha dado después de esa época, porque había maestros muy ingeniosos que inventaban textos mecanizados, como este de Neve, que era como una pirinola, lo que él quería, porque por eso menciono teatro, ¿no? Él era muy teatral y así era la pedagogía moderna. Entonces él hacía de la enseñanza un teatro, todo ello con el propósito de que los niños, los indígenas sobre todo, se interesaran por aprender las diferentes materias, no solo a leer y escribir, sino a él le fascinaba la cosmografía. Esa es una materia que pocas escuelas impartían, pero él era un apasionado de la cosmografía y era un dibujante verdaderamente extraordinario. Tan extraordinario, yo creo que pues como, no sé, como Antonio García Cubas, de esos dibujantes de la época que hicieron historia, pues así era Clemente Antonio Neve. Este es el sistema, publicó varios de esta como clasificación de la cual habla Josefina Granja Castro, como muy especializadas, y quizá no haya más de 12 en México, y este es el sistema de enseñanza de la instrucción pública del nivel, digamos, de la primaria. Este es 1871. ¿Seguimos? Bueno, este sigue siendo el sistema de enseñanza, como ven, domina él perfectamente las ideas que tenía sobre la cosmografía, y todo esto es de color. Entonces, pues sería un proyecto fabuloso poder publicar este libro y otro que sigue, tan llamativos y tan novedosos en su época. No son muchos y por eso son muy especiales. Siguiente. Bueno, su gran proyecto estelar. Seguramente pasó muchos años de vigilia, de no dormir y de gastar mucho papel, porque a lo largo de mi vida como investigadora nunca he visto páginas tan especiales, escritas bueno, no tienen ningún tachón, no solo estas, sino ninguna de las miles de cuartillas que pude ver de Clemente tenía ningún tachón. Y para eso, como ustedes saben, había que volver a escribir toda la hoja, porque no había manera de borrar un error de tinta. ¿Seguimos? Entonces, esta máquina escolar, no, bueno, esto ya es casi para terminar. La anterior, la máquina escolar era un cubo de 1 metro, y tenía varias, como todos los cubos, tenían varias caras que giraban dependiendo de la materia que él quería impartir. Entonces, pues era prácticamente una cosa imposible. Él quería que se impartiera su enseñanza como él quería en todas las escuelas de la Ciudad de México, pues era prácticamente imposible, pero él tuvo la suerte, no la suerte, porque la tenacidad y la obsesión
de inaugurar esta máquina el 8 de septiembre de 1880 en una escuela. Entonces, pues dejó a todos atónitos porque pues giraban todas las caras y, por ejemplo, para enseñar la lengua nación, la lectura, se combinaban varios círculos sobrepuestos unidos con un por un perno que les permitía girar. Entonces, pues debió ser una cosa fantástica. Habría que armarla hoy en día porque no logro entender bien a bien cómo era, pero era de todo de color y todo de movimiento, porque así era su interpretación para él de lo que debía ser la pedagogía moderna, ¿no? Y desarrollar los sentidos, impulsar el uso de todos ellos y realmente, además, era que se usaran, por ejemplo, mesas redondas, que se usaran muñecos de trapo de varias medidas, y tenía una idea muy extraordinaria de lo que debía ser la pedagogía moderna. Entonces, con la última imagen termino mi intervención, porque sigue Madeline, y son 3 fotografías de escuelas de esa época. La de la derecha, me imagino, verosímil, ¿no? Un dato verosímil de lo que pudo haber sido la escuela de Clemente Antonio Neve, con alumnos indígenas, todos vestidos, pese a lo que decía la ley que debían de ir limpios, pues aquí iban sucios, no había agua en las comunidades, no había manera de cumplir esos lineamientos que marcaba la ley, y todos están descalzos. Entonces, esta era parte de la sociedad mexicana a la cual Neve dedicó todos los años de su vida. La foto de arriba a la izquierda es una foto también de una escuela rural en el Estado de México, y bueno, como ven, todos los alumnos también indígenas, estos sí iban más limpiecitos porque fueron para el día de la foto, todos están descalzos y, como ven, son de varias edades. Seguramente era una escuela de tercera clase donde iban niños de todas las edades, y un solo maestro enseñaba todos los años escolares y todas las materias. Y la foto de la izquierda es una escuela ya moderna cabalmente, con los escritorios binarios, es en el Estado de México también. Villada, el estadista José Vicente Villada, que fue gran impulsor de la educación rural en el Estado, está en el centro. A sus lados no logró ver bien a bien, deben ser los héroes nacionales, y a la derecha estaban los carteles mondos, esos carteles modernos que Villada fue a traer de París, y enseñaban lo que era el programa moderno de educación. Ahí estaban en forma, digamos, en papel y en tinta de color, cómo germinaba una planta, cómo, en fin, todo lo que debían aprender los niños en la primaria estaban en esos carteles mondos. Y bueno, aquí termino mi exposición y le doy la palabra a Made. Buenos días a todos. Les agradezco primero mucho por la invitación. Y bueno, comenzaré con mi intervención al respecto de la obra de Neve y la labor que hemos realizado en conjunto con la doctora Milada Bazán. La obra, cuya transcripción recientemente compartimos con este seminario, forma parte de un proyecto más extenso, aún en proceso, al cual me uní hace poco más de un año con la intención de compilar una antología comentada, gran parte de la obra de Clemente Antonio Neve. En consecuencia, este ejercicio sintetiza una década de búsqueda
en diversos archivos gubernamentales que con gran paciencia visitó la doctora Milada Bazán durante el curso de su investigación sobre este personaje. Materiales que generosamente puso en mis manos a fin de organizarlos y realizar una revisión pormenorizada de su contenido. Sin embargo, como en todo proceso de edición, fue necesario responder antes varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto y cómo editar? Pero sobre todo, ¿bajo qué consideraciones específicas proceder? Cuestiones que intentamos dilucidar con base en la práctica, analizando ejemplos y unificando criterios de transcripción, sin perder nunca de vista que cada texto único en sí mismo nos plantearía inquietudes específicas e impondría retos distintos. Editar se convirtió así en un diálogo continuo con el autor, una invitación a explorar nuevas aristas de la experiencia docente durante la segunda mitad del siglo XIX. En conjunto, reunimos 23 obras publicadas, en su mayoría entre 1865 y 1901, incluidos otros manuscritos inéditos de variada índole y extensión. Escritor prolífico, Neve nunca cesó de interesarse en profundizar sobre distintas materias. De ahí que en su obra sea posible encontrar, como dice la doctora Bazán, algo para todos los gustos y necesidades. Diligente como era, se dedicó con ahínco a redactar varias cartillas sobre geografía, historia y gramática, actas académicas, compendios estadísticos, registros escolares y guías para preceptores. Textos que ilustran no solo la versatilidad de una experimentada pluma, sino que arrojan también interesantes pistas sobre el statu quo de la enseñanza en las aulas, revelándonos a su vez las inquietudes pedagógicas de su autor, pues, como atinadamente señala su biógrafa, Neve encontró en el autodidactismo y la escritura una suerte de refugio para aminorar sus enconados enojos y demás frustraciones que no fueron pocas. Y es que, siendo un agudo observador de su realidad y poseedor de una amplia experiencia como docente, Clemente Antonio Neve vivió en carne propia los sinsabores del magisterio. Se enfrentó al atraso y precariedad con que se instruía a los niños en las comunidades más apartadas y, por supuesto, no fue inmune a los estragos de la incertidumbre cotidiana en que, como él, vivían un sinnúmero de profesores rurales sin una plaza laboral permanente que les diera estabilidad económica. Neve no era tímido para enfatizar cuán injusto le parecía que profesores con verdadera vocación fuesen marginados o abandonados a su suerte, mientras que otros sin ninguna iniciativa creativa, como amargamente lo recriminaba, tuvieran acceso a mejores condiciones de trabajo sin acaso contar con algo más que el mérito mínimo. En consecuencia, para Neve publicar sus escritos, redactados a costa de sacrificios y desvelos, se convirtió, si no en un medio fiable de subsistencia, por lo menos sí en una estrategia útil para intentar equilibrar su pauperizada situación en ese ir y venir en busca de mejores oportunidades. Por desgracia, aunque algunas de sus obras más innovadoras, como La máquina intuitiva de 1878, que mencionó la doctora Bazán, alcanzaron cierto renombre y en efecto circularon entre sus compañeros pedagogos, estas no fueron en conjunto especialmente populares. No obstante, sí que se destacaron por la simplicidad de su prosa y ese ímpetu creativo que sin duda distinguió a su autor. No en balde, durante esta época en que la pedagogía se inauguraba como ciencia novedosa, Neve comprendió que existía un espacio para experimentar con nuevos métodos y perfeccionar otras herramientas de enseñanza. Y es esta inquietud cuasi obsesiva por materializar la enseñanza objetiva moderna uno de los rasgos más nítidos de su escritura.
El gimnasio pedagógico Guía para los señores preceptores, publicado en 1886, es así un ejemplo, si no de su escritura más propositiva, sí de su manifiesto compromiso con la divulgación del conocimiento pedagógico en un formato breve y asequible, especialmente diseñado para un público muy concreto. Ese profesorado de a pie, empírico, que quizás no poseía todavía un conocimiento asentado sobre las distintas teorías, métodos o corrientes educativas que hacían hito en otras latitudes y que configuraban a paso firme la nueva enseñanza moderna. Su intención, instruir, sí, pero también sembrar una semilla de curiosidad o detonar al menos una chispa de ingenio. El propósito se transmite en algunos pasajes del texto, pues a más de armar a sus lectores con los rudimentos y estrategias básicas para abrazar el sacerdocio pedagógico, como él mismo le denominó, procede instándoles a involucrarse en el mejoramiento de la enseñanza desde todas las trincheras, incentivándoles al mismo tiempo a ilustrarse y perfeccionarse, es decir, a mantenerse en constante actualización e incorporar en su práctica docente estos nuevos conocimientos. Es claro que para él, un preceptor es ante todo un actor protagónico y motor del cambio modernizador que se anhela construir en las aulas. Confeso admirador de los avances pedagógicos alemanes e imbuido en sus innovadoras teorías pedagógicas, Neve creía que para educar era imperativo desarrollar las facultades físico-intelectuales y morales de los estudiantes, basándose en un modelo integral de enseñanza-aprendizaje más didáctico, interactivo y vivencial, en el que los alumnos tendrían más y mejores medios para disfrutar el saber. Su apuesta concreta, a semejanza de sus contemporáneos, era proveer a los alumnos de una preparación para la vida real en la que se alentara la independencia intelectual de los niños. No es en vano que el autor nos recuerde, citando la dura crítica de Joseph Baldwin sobre el aprendizaje memorístico, que lo importante no es lo que dice el libro, sino lo que el discípulo piensa sobre lo que en él ha leído. Una amonestación poco sutil, dirigida a sus colegas lectores con menos creatividad, a quienes Neve parecía reprochar por su dependencia de los libros como recurso básico de la enseñanza. Y es tal vez por esta razón que el autor no se detiene a polemizar a fondo sobre la teoría, aunque a menudo la utiliza como preludio para reforzar sus argumentos. Su interés está en resolver cómo comunicar la enseñanza con acierto más allá de los viejos métodos y formas. El modelo propuesto por Neve se construye así como una ruta de dos vías en la que como atinadamente nos dice, no solo han de pensar los niños, sino también el maestro, ambos elementos clave para cimentar un diálogo constante, participativo y enriquecedor en el que se ejercite la curiosidad, el juicio y el raciocinio. Y es a través de las 12 secciones que integran esta guía que el autor procura trazar una ruta más o menos nítida para que el preceptor interesado sea capaz de alcanzar esta meta. Su texto, que por momentos asemeja a una útil miscelánea de referencias a terceros, es en realidad un observatorio privilegiado del circuito de ideas, lecturas e inquietudes que poco a poco moldearon las mentes de los educadores mexicanos durante el siglo XIX. Su obra, diseñada para guiar a los profesores y optimizar el aprendizaje en las escuelas, enlaza así un amplio crisol de tópicos, nos dicta estrategias de gestión escolar, enumera métodos de enseñanza, tipos de instrumentos y mobiliario mínimo necesario. Nos sugiere bibliografía de consulta e incluso esboza algunos útiles consejos sobre el deber ser de los profesores. La lectura de su obra nos otorga en conjunto
acceso a una visión única y de primera mano sobre las inquietudes, vicisitudes y desasosiegos de un profesor rural que contra todo pronóstico y con una voluntad a prueba de fuego, como lo dijo la doctora Bazán, se atrevió a cambiar a través de la enseñanza moderna el destino de varias generaciones de niños ahí donde fuese necesario. Sumergirnos en la experiencia de edición y rescate de la obra del paradójico Clemente Antonio Neve ha sido en suma una aventura ardua, pero muy gratificante. Y es que a través de esta antología no solo hemos querido dar continuidad o servir como complemento a la excelente biografía recientemente publicada por Milagro Bazán, sino que también hemos deseado poner al alcance de diversos especialistas un tesoro de información documental virtualmente inexplorado, pero de inmenso valor en tanto testimonio clave de una compleja época de transición en pos de un nuevo paradigma educativo. Muchísimas gracias. Concluiría. Muchas gracias. Participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también por compartir este escrito de Gimnasio Pedagógico. Penúltimo está también en nuestro Google Drive, en texto mismo. Entonces, penúltimo gustó que eso es. Y ahora toca los comentarios por parte de Elida Campos. Adelante, y después de eso pasamos a abrir el foro. Muchas gracias. Penúltimo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación a comentar. Me ha gustado mucho leer ambas ponencias. Y bueno, tengo varias líneas, varios ejes de comentarios, ¿no? Que trataré de ir desarrollando. Tengo unos pocos de problemas técnicos, espero que no falle la señal, pero bueno, vamos a comenzar. El primer punto que quiero compartirles es que cuando veo ambas biografías, me llama mucho la atención que estamos hablando de un hombre, o sea, un varón, que no es famoso, que no es la figura masculina a la que siempre estamos acostumbradas a ver en la historia de la educación o en la historia. Y a una mujer, ¿sí? a la que generalmente en la historia de la educación siempre decimos que había estado por debajo o invisibilizada. En este caso es justo al revés. Es la mujer la que está por encima, la que tiene redes políticas, la que inaugura una escuela a la que va el presidente, mientras que encontramos a un maestro que incluso personalmente, psicológicamente, te ve afectado por el continuo desdén de las autoridades hacia él, ¿no? Entonces, mis preguntas empezaron a decir, bueno, ¿qué es lo que hace estas diferencias? Que es una diferencia para mí muy sorprendente, porque estamos acostumbradas a decir siempre lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿qué factores están influyendo para que eso se diera? Entonces, pensé que pudiera ser la preparación, o sea, un primer análisis, la preparación. Bueno, en este caso, ambos maestros tenían una preparación académica, podemos decir, sólida. Tanto la maestra Raquel, que había sido primero estudiante normalista, ya lo decía la doctora Susi, ¿no? Una excelente y reconocida alumna y luego una reconocida maestra. Recordemos que para ser maestra era de primaria, pero dentro del texto se habla de que la maestra Raquel fue maestra de la escuela de párvulos. Y para ser maestra de la escuela de párvulos en ese tiempo, después de terminar la formación como maestra de educación primaria, tenía que hacer un curso especial de 1 año para poder aprender la metodología froebeliana, para poder aprender las
dinámicas propias de este tipo de enseñanza, con lo cual quiere decir que la maestra Raquel tenía la formación como maestra de primaria, pero además la formación como educadora de párvulos, ¿no? Mientras que el maestro Neve, él tenía una formación sólida, pero no acreditada por una escuela normal, sino más bien él era como un autodidacta. ¿Sí? Y bueno, todos estos textos que se están compilando, las imágenes que presentaba la doctora Mílada, pues nos hablan de un docente, de un maestro que tenía un gran bagaje, no solo pedagógico, sino de muchas otras áreas de conocimiento. Entonces, la comparación en cuanto a los conocimientos académicos no me parece que sea una de las líneas para esa diferencia entre hombre y mujer. Bueno, entonces, otra línea, el prestigio o la idea del docente en el imaginario social. Les quiero leer del gimnasio pedagógico que nos compartieron una cita de lo que él dice que debe, el maestro Neve dice que debe ser un preceptor. Dice, tiene que tener los requisitos que previenen las leyes de los estados de la República. Tiene que tener 18 años si está casado o 21 si es soltero. Debió haber frecuentado, no dice estudiado, dice frecuentado, la normal o la academia. Haber sido un preceptor de plantel nacional o municipal, acreditando su moralidad, sus finas maneras, su vocación, su experiencia, tener certificaciones competentes, ser una persona respetable ante la sociedad, y las autoridades deben respetarle, los padres acatarle y los alumnos respetarlo. No debe asociarse a reuniones peligrosas, ni frecuentar tabernas, ni giritos, ni pertenecer a clubes revolucionarios, ni mezclarse en las elecciones gobernacionistas, sino consagrarse al sacerdocio pedagógico que ha abrazado. Pero sí puede y debe pertenecer a corporaciones literarias y a las que fomentan la cultura y la instrucción primaria. Él ahí nos describe esas características que debería, a su juicio, tener un preceptor. Ahora les leo las características, ¿sí?, que debería tener una maestra, sobre todo una maestra jardinera, ¿no? Una maestra de educación infantil. Dice, primero, debe querer a los niños, no en general, sino personal y tiernamente. Debe encantarles con su presencia, atraerlos a su propia individualidad, hacerles sentir que cada minuto ella los quiere. La jardinera deberá pues ser perfectamente la música y no ser simplemente una ejecutante mecánica. Los niños aman la música, los movimientos y las canciones y constituyen una parte importante de los ejercicios diarios del kindergarten. En cuanto a otro sentido, la jardinera debe haber aprendido todo lo que está en los ramos, en los libros y la naturaleza. Dice, no hay campo de la educación donde la mujer pueda hallar mejor preparación para los variados deberes de la vida, aun cuando no piense dedicarse al profesorado, pues en él se desenvuelve lo que tiene de mejor y la habilita para la más elevada de las profesiones, que es la maternidad. También era parte del código de conducta que la maestra mujer, la maestra jardinera, igual tendría que, incluso de ser posible, ser señorita. Es decir, no haberse casado y renunciar a la maternidad, a su maternidad, por ejercer la maternidad en los hijos de la nación. Entonces, en este otro eje de análisis, yo puedo encontrar, no a reserva de que lo podamos comentar todos, cierto paralelismo en la conducta moral de los maestros y las maestras. Sin embargo, prevalecen ciertos, estereotipos de género en cuanto al varón. Es decir, el varón se prepara para ser maestro sin que tenga nada que ver con su paternidad, mientras que la mujer se prepara para maestra como parte de esa maternidad asumida, pero incluso dice,
aunque no se dedique al profesorado, ser maestra le sirve para ser madre, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezamos a encontrar una primera diferencia. Pero todavía creo que no era suficiente para poder ver esta diferencia. Entonces, otro de los ejes que abordé es precisamente la participación política. En cuanto a la participación política de Neve, decía la doctora Mílada, él incluso logra esa medalla de la Orden de Guadalupe en el imperio de Maximiliano. Creo que al caer el imperio, los maestros o la gente en general que era afín al partido conservador, al imperio, cae en una especie como de ser relegados de la nueva corriente política. Y me parece que quizás eso le pesa a lo largo de toda su carrera docente al maestro Neve. Mientras que la maestra Raquel forma parte de esa élite femenina, ¿sí? Junto con Laura Méndez de Cuenca, con Rosaura Zapata, con Estefanía Castañeda, de esa élite que el porfiriato va creando, que consideran pueden comenzar, como decía Susi, a tener una participación no solo pedagógica, sino también política, porque se empieza también a usar la educación como parte de la política pública. ¿Sí? Esto que habla ella de ser oradoras son características propias de un político, ¿no? Está haciendo lo mejor. ¿Sí? No solo con los hechos, sino también con las palabras. Neve, digamos, pudiéramos decir, era un maestro políticamente incorrecto, mientras que la maestra Raquel era una maestra afín y apoyadora al régimen porfirista, ¿no? Entonces, no sé, creo que en ese sentido radica esta diferencia, para mí muy interesante, de cómo un varón ocupa ahora un papel menor a una mujer, ¿no? Quise empezar estos comentarios con esta comparación entre ambos, aunque ahora quiero hacer algunos comentarios de cada uno de ellos por separado, ¿no? Bueno, de la maestra Raquel, quisiera comentar cómo ella va pasando de maestra de primaria, luego a maestra de párvulos, y luego cómo se va a esta otra área de la educación, que es la educación comercial para las mujeres, ¿no? Es decir, ella va avanzando en lo que ahora digamos el sistema educativo, desde párvulos, primaria, y luego lo que sería la educación secundaria, la educación media, ¿no? Es decir, ella misma, a lo largo de su carrera, va avanzando en esta profesión docente a niveles diferentes. La idea de irse, que la mandan al extranjero y traer esas ideas, me parece que a ella también le da una visión distinta del papel de la mujer. Sin embargo, las carreras comerciales para las mujeres siguen siendo una carrera asociada al estereotipo o a la función de servicio y subordinación hacia los hombres, ¿no? Es decir, ser la secretaria de un profesional que siempre va a ser varón, ¿no? Entonces, sí, si bien es un avance en esa carrera, en esa visibilización, en esa educación de las mujeres, sigue estando, y bueno, me permito pensar que en las mismas mujeres, es decir, en la misma maestra Raquel, esa idea de no poder superar a los hombres, ¿no? Que sería algo muy diferente a lo que pasa con las primeras mujeres que asisten a la universidad y entonces están ya en el nivel realmente del juego masculino, ¿no? Que es el juego de la universidad. Bueno, ese es un primer comentario. Otro comentario es que en mi visión, quizá desde historiadora de la educación preescolar, yo veo a la maestra Raquel
que los principios froebelianos de verdad, bondad y belleza prevalecen con ella a lo largo de toda su carrera. Esta idea de ella vestirse de blanco ya en la escuela comercial y sus alumnas también, para mí las fotografías que mostró ahorita Susi me recuerdan las fotografías de las maestras parvulistas y los niños, ellas y los niños vestidos de blanco. Porque tanto ellas como los niños pequeños son ese símbolo justamente de inocencia, de belleza, ¿no? Que se transmite a través del vestido. Cuando Susi dice los discursos femeninos tienen ciertas características, pues me parece justamente que esos discursos femeninos obedecen al principio froebeliano de belleza. Es decir, no son un discurso meramente, son un discurso político, claro, pero es un discurso político con ciertas características y entonces es la poesía, el lenguaje bello, lo que va a caracterizar la oratoria femenina, ¿no? Con lo cual, el discurso pedagógico de la escuela de párvulos, del kindergarten alemán, en mi juicio, ¿no? A reserva de que lo podamos comentar, ella lo transfiere a la escuela comercial, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora me voy al maestro Neve. Realmente creo que cuando él habla en el texto del gimnasio pedagógico sobre la no pertinencia de usar libros de texto, créanme que de pronto me ubica en el presente, ¿no? Y toda la polémica que seguimos teniendo sobre los libros de texto actualmente. Y entonces digo, 1800, o sea, no sé, 1890, 1880, y ya se hablaba de la pertinencia o no, y no hemos podido superar eso a lo largo de siglo y medio, ¿no? Y entonces de verdad surge la idea en mí de si realmente son pertinentes o no usar los libros de texto, y si los libros de texto gratuito realmente han sido útiles para la educación en México, o como él decía, han sido una limitante, ¿no? Bueno, dejo abierta el comentario, pues para que podamos comentar acerca de eso, ¿no? Ahora, me parece muy, como decía la doctora Milada, muy actual o todavía muy aplicable a la actualidad, pues todas esas recomendaciones que él da en el gimnasio. Me parece muy bien lo que él habla de los grados, de las secciones, de la ratio, de las materias, y nuevamente, sobre todo de los métodos, y me remite al análisis que estamos haciendo actualmente sobre la nueva escuela mexicana, la NEM, donde los maestros de grupo, las maestras de grupo, donde ustedes saben que yo me desempeño como jefa de sector, como parte del sistema educativo, realmente no tienen en este momento idea de qué es lo que quiere la nueva escuela mexicana. Por una parte, sabemos que está basada en las epistemologías del sur, pero eso no le da al maestro de grupo un método que le permita transmitir los contenidos desde la visión ideológica de esas epistemologías. Entonces estamos sufriendo en el magisterio actualmente una crisis metodológica, pedagógica y didáctica, porque la NEM no nos da los elementos así de claritos, así, si ustedes quieren, de técnicos, como lo daba el maestro Neve. Con lo cual me lleva a una encrucijada, porque, bueno, él habla también, como les decía, de el tipo de maestro. Entonces me hace pensar que en ese tiempo el ser maestro, y mucho tiempo ha sido así, era considerado una profesión técnica, ¿sí? Es decir, un maestro
quizá no tenía que hacer pedagogía, no tenía que hacer elucubraciones teóricas para poder dar una clase. Mientras que en la nueva escuela mexicana se pretende que el maestro sí lo haga y él solo haga su propio método para aplicar una forma de conocimiento, ¿no? Entonces, sin embargo, las resistencias que estamos teniendo quizá nos dan idea de que el maestro del siglo XXI sigue anclado en esa idea de ser un técnico que necesita que le digan qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cuántas horas lo debe hacer, y no un pedagogo que le permita, ¿sí?, hacer su propia didáctica, su propio método, ¿no? Bueno, como ven, son unos comentarios que juegan entre el pasado y el presente y entre la equidad de género y que son temas que han estado a lo largo de la historia de la educación pues mucho tiempo, ¿no? Y más que un comentario que será contundente o definitivo, más bien quise hacerlo así como una invitación al diálogo entre todos nosotros. Pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Elida. Muy provocadora en esto de plantear estas preguntas. Entonces, la propuesta ahora es abrir el foro. Daremos la oportunidad para que ustedes que no han hablado todavía, ahora sí, plantean más preguntas para las ponentes y recordando que, bueno, sí tenemos como 40 minutos. Entonces, esperamos volver a darles la palabra a Susi, Madeline y Milada, pero vamos viendo cómo. ¿Quién quisiera empezar? Levantar la mano o poner la manita del programa. María Teresa Fernández, bienvenida. Ere, adelante. Sí, bueno, hola a todos, ¿verdad? Pues felicito a Susie Porter y a Milada Bazán y a Madeline por estas ponencias tan interesantes, ¿verdad? Que tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Y para no repetir de los comentarios muy sugerentes que acaba de hacer Hilada Campos, y las diferencias, los grandes contrastes que hay entre el maestro Neve y la maestra Raquel Santoyo, también me pregunto, bueno, ¿qué papel juega la clase social de cada uno de ellos, ¿verdad? Y también, además de la clase social, en sus diferentes textos, propuestas, obras, ¿cuál es el tipo de estudiante ciudadano que están pensando crear, ¿verdad? O sea, es a esos niños en las escuelas rurales donde la población mayoritariamente son indígenas y era, bueno, transformar completamente a ellos o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto juega el papel de la clase social con la cuestión de la etnicidad, ¿verdad? Creo que también, bueno, como he leído ambos libros de Lava Bazán y de Susie Porter, también es en cómo logran construir estas redes o no construirlas, es también la personalidad de ellos, ¿verdad? Me imagino más al maestro Neve con una personalidad muy obsesivo, como más nervioso, ¿verdad? Esto lo digo con base en la excelente biografía de Milada Bazán. Entonces es muy obsesivo, impaciente, y su forma de dialogar con las autoridades o los padres de familia o las autoridades municipales, pues no le ayuda mucho a construir esas redes, ¿no?
Entonces, creo que para ir un poco más allá de lo que nos comentó Elida Campos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era también mi pregunta al leer ambos textos, ¿no? O sea, ¿cómo es que si eres hombre o mujer logras construir estas redes? Tiene que ver que una está en la Ciudad de México, donde está allí, converge todo en un país muy centralizado, donde están promoviéndose y cocinándose este laboratorio de cambios sociales, educativos, políticos, están allí en el centro, en la Ciudad de México, y el maestro Neve está en los márgenes, ¿verdad? Entonces, en esta veo al maestro Neve que está en los márgenes, pero a la vez con esa enorme creatividad, ¿verdad? Una enorme creatividad que vea los libros de texto como que es una limitante para él y él tiene mucho más que promover, ¿no? De las diferentes maestras que yo he trabajado, ellas también en algún momento de su vida, bueno, deciden que los viajes cívicos a lo largo de la República es una manera de enseñar una educación, ¿verdad? La historia de México por decir algo, ¿no? Entonces, en el caso del maestro Neve, creo que no hicieron mención, y si espero no equivocarme, creo que él también gana un reconocimiento en la exposición, una de las exposiciones mundiales en Chicago, San Luis, Missouri. San Luis, Missouri, Missouri, ¿no? San Luis, Missouri. Entonces, eso es impresionante. O sea, eso es realmente impresionante, ¿no? Entonces, son esas grandes contrastes que hay de los logros que él hace con su poca como difusión, uso de sus propuestas. Entonces ahí está esa gran pregunta. De alguna manera, el maestro Neve, de alguna manera, ¿verdad? Pero eso hay que platicarlo con Lupita García, que escribió sobre también los libros de texto de Manuel López Cotilla, el jalisciense que también fue muy autodidacta y también escribió muchos libros de texto, ¿no? Pero él también era como con otro tipo de personalidad al de Neve, pero también era como una persona como más mesurada, no soberbia, pero también hace muchísimas propuestas y es autodidacta. Él se siente limitado porque no tiene el grado de un maestro normalista, pero tiene también muchísima de la obra, ¿no? Entonces no sé si sea de utilidad para ustedes comparar lo que hizo López Cotilla, claro, décadas antes, ¿no? Y creo que aunque el maestro Neve no habla no habla en la relación de la paternidad de los maestros, de alguna manera su forma de que él está hablando es una autoridad masculina y está hablando desde un patriarcado, ¿no? Entonces creo que aunque no hable de manera explícita de las paternidades, sí está hablando desde una autoridad, pues muy patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, mis preguntas concretas es, ¿qué papel tuvieron la clase social y la cuestión de la etnicidad y quiénes son sus interlocutores en ese momento que les permiten o no les permiten construir estas redes y también, pues, qué papel tuvo la personalidad de cada uno
para que tuvieran mayor visibilidad o menor visibilidad. Entonces, bueno, esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Teresa, y tenemos Oresta y Guadalupe García en espera. Sí, muchas gracias y bueno, buenos días a todas y a todos. Yo también me sumo a las felicitaciones. Son de verdad, dos estudios bien valiosos para la historia de la educación con enfoque biográfico. Y bueno, Mílada, pues ya con mucho camino recorrido también en la biografía. Muchas felicidades por nuevamente traernos al maestro Neve y por supuesto también a Madeline por lo del gimnasio que hoy nos presentó. Y con Susi, de verdad también muy interesante. Mis preguntas son también de un orden, digamos, que tiene que ver con la implicación que luego no se menciona en las biografías. A Susi preguntarle cómo es que se conecta con este personaje que es Raquel Santoyo, cómo se interesó en estudiarla. Lo mismo para Mílada, ¿no? Si pudieran platicar un poco de su acercamiento, que a veces se da porque encontramos un expediente, en fin. Y bueno, y también los comentarios de Élida me parecen muy atinados. Élida, creo que ya no tengo muchas cosas que decir, ni que comenzar porque coincido plenamente con tus comentarios de que hay que ver pues, lo que tú has mencionado, solamente, y bueno, y también con lo que dice Tere de la clase, creo que se van completando muy bien, muy buenas sugerencias para que las compañeras pudieran ahorita contestarnos y completarnos su mirada sobre estas problemáticas. Y hay muchas particularidades que aparecen cuando trabajamos mujeres decimonónicas. Yo trabajé una viuda también, Susi, de Michoacán, Elodia Romo, también michoacana y también metida en los viajes pedagógicos y también metida en la pedagogía moderna. Y empiezan siempre sus libros con una narrativa que yo creo que lo que yo afirmo es de que corresponde a una narrativa patriarcal en donde se tienen siempre que agradecer a Porfirio Díaz, agradecer al gobernador, pedir disculpas por ser inteligentes, decir que no aportan a la pedagogía, sino que hacen humildes notas para, en fin, siempre sus publicaciones y sus discursos tienen esta narrativa que les imponen, ¿no? Que les imponen incluso, yo les diría que ese tipo de narrativas autoritarias prevalecen. Aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, no se puede dar inicio a ningún evento cultural sin decir que a nombre del gobernador se hace cada cosa que haga alguien en su gestión, se le tiene que hacer este caravaneo previo antes de dar inicio. Entonces, estas son las narrativas del poder que someten a quien hace parte de una fiesta o un acto público, pero también de las publicaciones, y también se los enseñan en la urbanidad, en las clases de urbanidad a las niñas. Y bueno, yo creo que si lograras entrar, Susi, a los programas de estudio de esta academia comercial, sería bien interesante si prevalecen estos formatos de formación de mujeres con materias de urbanidad, o a lo mejor ya los conoces, si esto en estas academias y cursos para el trabajo, qué características tienen para formar a las niñas y a las mujeres. Y por otra, algo que yo he encontrado más recientemente y que no dejo de verlo, es el contexto del movimiento feminista internacional, que sin duda alguna afecta a estas mujeres profesoras viajeras y que llegan con nuevas ideas, ¿no? Incluso todas las colaboradoras posteriormente de Vasconcelos, unas 2 décadas después, les toca incluso estar en los grandes congresos internacionales, en fin. Pero en este momento
hay todo este juego en el espectáculo público de exponer a las mujeres, de mostrar que están teniendo educación, porque también hay un contexto internacional que presiona a los gobiernos por las demandas de las mujeres en otros países, ¿no? Y cómo eso llega pues aquí en el discurso de Raquel. Y en el caso del doctor Neve del profesor Neve coincido totalmente en que él es un marginado sin duda alguna de los liberales por su posición monárquica, por llevarle sus propuestas a Maximiliano. Yo creo que sí hay ahí, y seguramente esa fue una huella que cargó toda su vida laboral, supongo, Mílada, o que Mílada nos diga cuál es su hipótesis al respecto, porque en el análisis que estamos haciendo de expedientes de profesores, ahora ya analizamos de maestras, ahora de maestros rurales, las carreras de los hombres son muy rápidas, son veloces en los ascensos, y las de las mujeres muy lentas. Entonces, efectivamente, aquí las comparaciones de género, o las preguntas colocando el género en las carreras específicamente de los dos personajes que vimos hoy, pues sí lleva a una respuesta que sí tiene que ver con la clase, las redes y los privilegios familiares, ¿no?, que tenían unos y otros, y en las posiciones políticas también, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, y pues ya creo que el currículum en el primer caso puede ayudar mucho a ver un poco en formas más complejas todas estas contradicciones de los liberales y su trato a las maestras. Y en el caso de Neve, pues no se conocen muchos casos de represión política de pedagogos, Mílada. Se conoce más pues de Flores Magón y de todos los que abiertamente eran promotores del antirreeleccionismo, pero yo creo que sí hay preguntas complejas en torno al papel de Neve y su escaso ascenso en la carrera, a menos que él tuviera otros negocios privados que no conocemos en este momento. Entonces, bueno, muchas felicidades. Es una sesión de muchos aprendizajes. Muchas gracias. Penúltimo, gracias, está. Penúltimo, Lupita García. Sí, gracias, Susan. Fue un deleite escuchar a Mílada y leer también llamadas en torno al trabajo que han desarrollado de manera tan ardua, sobre todo Mílada, que siempre nos deja muchos aprendizajes en torno al trabajo biográfico, y obviamente también el trabajo de Susie Porter, que pues me despertó muchas inquietudes, ¿no? Voy a tratar de ser muy breve para no caer como en la repetición de algunos de los comentarios que ya hicieron las colegas que me precedieron. Yo creo que está implicada también en este trabajo biográfico y en el trabajo biográfico que nos interesa realizar a cada uno a cada uno de nosotros como personas, esta parte tan difícil de cómo ir vanando y tejiendo de manera muy fina la parte del contexto, ¿no? De esas sutilezas del contexto que nos permiten ir explicando las distintas etapas o los distintos logros o las distintas producciones que van haciendo o el maestro que estamos biografiando, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante la reflexión que compartió Tere, ¿no? De cómo la personalidad y el origen social y el contexto, es decir, cómo las circunstancias les permiten no hacer ciertas cosas, lo que nos puede ir marcando como pautas explicativas, ¿no? El maestro Neve me recuerda mucho a otro profesor que ha escrito 2 articulitos, a José Vicente Negrete, que es más o menos contemporáneo de 1869 a 1940, porque él también fue muy capaz, escribió libros también, sobre todo de geografía y de historia, pero siempre estuvo frente a grupo. Entonces, su preocupación era cómo compartir con otros maestros los aprendizajes que él tenía en esta puesta en práctica de las lecturas pedagógicas o didácticas que hacía y cómo las llevaba al aula, ¿no?
y fue también un marginado político, sobre todo ya en el tiempo de la posrevolución, porque defendió mucho sus ideas en torno a cierta libertad del maestro y a la responsabilidad del maestro en el salón de clase y a no imponerse como ideologías, no aceptaba que le impusieran ideologías de ningún tipo. Entonces también fue muy marginado en los grupos políticos, no logró como ascender mucho a lo largo de su vida. Y esto también, pero mantuvo también como el maestro Neves su preocupación por compartir lo que él sabía, ¿no? Y también primero anduvo vagando de pueblito en pueblito y ya al final lo destituyen y le ofrecen, ya cuando tenía casi 60 años, una plaza de maestro rural en un pueblito de Tabasco, ¿no? Por supuesto que no se va y prefiere renunciar y anda mendigando la pensión, en fin. Es como, hay cierto paralelismo, me recordó mucho al maestro José Vicente Negrete, ¿no? También de un origen social relativamente humilde, no termina también sus estudios de normal, en fin, hay cierto paralelismo. Y en el caso de Susi, yo me quedé pensando mucho cuando leí su trabajo, también en esta cuestión de cómo los viajes probablemente la alimentaron para cambiar estos elementos discursivos donde ya no rinde menos pleitesía pues a la gente del porfiriato, pero probablemente tendría que ver también con cierta transición social que se estaba dando, ¿no? Cierto cambio social que se estaba dando. Y yo diría también pensar más, Susi, la cuestión de la retórica, ¿no? En términos de la estructura de sus discursos, hacia qué dice, a quién quiere persuadir, de qué quiere persuadir, y pensar también más como en los trayectos, ¿no? La maestra joven, como decía Elida, recién salida de la normal, a la maestra más madura que ya hizo su primer viaje a Estados Unidos, y la maestra que regresa de los 2 años después de su viaje a Europa, ¿no? Como pensar en las transiciones o en ciertos cambios o permanencias que se van dando en ese trayecto de vida. A lo mejor eso ayudaría también a explicar de mejor, con más detalle y más profundidad, estos cambios que puede ir uno observando en la manera como nos compartes la biografía de la maestra. Pues sería todo. Gracias. Penúltimo. Gracias, Lupita. Bueno, pues tenemos la Beatriz, penúltimo, micrófono, penúltimo. Pues igualmente yo me sumo mucho a las felicitaciones de los dos trabajos, se me hicieron muy interesantes y los comentarios de la misma forma. Yo apenas estoy incursionando en esta cuestión de las biografías de maestros y yo tengo el caso que ya presenté en el seminario, creo que fue en noviembre, sobre mi abuelo, el profesor, mi abuelo que nació en un pueblito en Oaxaca, y bueno, toda su trayectoria fue entregado a la docencia, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cuestiones que yo quería comentarle a Milara era sobre este libro que dices que tienes caminos docentes, ¿sí? ¿Dónde se puede conseguir? Porque yo creo que me va a servir mucho para poder tener más un acercamiento más riguroso en términos metodológicos y demás, porque lo que yo hice fue un trabajo a lo mejor muy subjetivo de cómo yo me sentía con relación a mi abuelo, ¿no? Pero sí me gustaría, y es una sugerencia que tuve también de Fernando Salmerón, que fue mi comentarista, de seguirlo trabajando. Entonces, yo no sé si en ese libro pudiera yo encontrar sugerencias de corte teórico-metodológico, ¿no? Para poder trabajar más a profundidad esto, ¿no? Esto sería una. Los otros comentarios que tengo es sobre, perdón, es que ando con una alergia que me está molestando un poco. Perdón. Los otros comentarios son sobre que estuve yo viendo que hay una serie, 2, 3 ejes que podemos seguir del pasado hasta el presente, ¿no? Uno de ellos es la pertenencia, ya lo comentaron,
la pertinencia o no del libro de texto gratuito. ¿Desde cuándo se está haciendo esta ha sido un tema muy polémico y a la fecha, bueno, en vez de resolverse esa polémica, creo que ha despertado mucho más, más discusión, hasta situaciones tan opuestas que pueden llegar inclusive al conflicto, ¿no? Ese sería uno. El otro eje que yo más o menos he visto es que los maestros, y sobre todo en los últimos sexenios, cada sexenio hay una reforma educativa. O sea, ¿y desde cuándo viene esto? Y el problema que yo veo es que los maestros reciben una mínima preparación para instrumentar los nuevos planes de estudio. O sea, no saben qué hacer en el aula. Yo no sé no soy historiadora en la educación, pero yo no sé desde cuándo viene este problema, pero yo sí lo veo en los, digamos, desde los años 50 del siglo pasado a la fecha, que es más o menos lo que tengo yo más conocimiento, es lo mismo, que reciben una formación mínima, en los planes de estudio van por aquí, la formación normalista va por acá, no hay congruencia y la forma como se trata de resolver es con talleres, con formación mínima antes de entrar a clases, ¿no? Entonces, esta mínima preparación, ¿sí?, lleva a los maestros mucho a pues a simular, ¿no? Porque en una semana pues no van a aprender tanto, no sé cómo era antes, pero llevan a la simulación como que sí estoy haciendo lo que la SEP me dice, pero a la hora de la hora yo cierro mi salón de clase y yo enseño como sé enseñar y como lo he hecho durante muchísimo tiempo, ¿no? Y la otra cuestión es la preparación técnica, la formación técnica de los maestros, más que toda una pedagogía, así, es una formación técnica. O sea, yo me acuerdo cuando hice trabajo de campo en la Escuela Nacional de Maestros, que estuve allí haciendo trabajo de campo 2 años. En primer lugar, eran 3 planes de estudio que simultáneamente se estaban dando por tanto cambio que hubo. Entonces, los maestros tenían 4º año enseñando con un plan, tenían en los otros grados enseñaban con otro plan, y digo, volvemos a lo mismo, hacían lo que podían de acuerdo a cómo sabían enseñar. Y el énfasis estaba en ¿cómo se llama? En esta preparación técnica, ¿no? Sí, bueno. Entonces, pues yo creo que han sido cosas que se vienen del pasado y que no han sido resueltas todavía, ¿no? La última cuestión que me dio mucha risa es que las características, bueno, del perfil de las mujeres y los varones, ¿no? ¿Cuál era un poco el perfil de los hombres? Pero yo quiero nada más comentar una cuestión del perfil de las mujeres. Una amiga me regaló un como póster, lo tengo ahí colgado en mi cubículo, sobre las exigencias o el perfil de las mujeres maestras en Estados Unidos en el siglo pasado. Bueno, no, en 1800, a fines de 1800, ¿no? Y no lo tengo aquí en la mano, pero es lo que recuerdo. Tenían que usar vestido hasta el tobillo. No podían estar casadas. No podían acercarse a los hombres. No se podían subir a un auto con un hombre. Los únicos hombres que podían estar cerca de ellas era el papá o los hermanos. Y no me acuerdo qué otras características, pero uno dice, Dios de mi vida, o sea, a lo que voy es que ese estereotipo de las maestras, de alguna forma, digo, ya no es que no estén casadas ni el vestido al tobillo y eso, pero como que queda un poquito esa cuestión de la mujer maestra, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nuevamente me encantaron las dos, los comentarios, y sería todo. Gracias. Penúltima. Gracias. Bueno, yo creo que ya viendo la hora, vamos devolviendo la palabra a las ponentes y pues como quisieran, ¿quién quisiera hablar primero? Penúltima, Susi, ¿cómo están? Penúltima. Pues magníficos comentarios. Estoy aprendiendo mucho, tanto de todo lo que saben ustedes como las preguntas.
para ser breve, quería agradecer a Elida. Pues qué interesante manera de pensar esa diferencia entre el maestro y la maestra que biografiamos. Yo creo, no sabía, me ha dado más contexto importante en cuanto a esa cuestión de la formación y la preparación sólida de la maestra Santoyo. No tenía eso muy claro. Entonces, gracias. Y efectivamente creo que sí, su práctica política fue muy importante. Menciono y creo que todavía queda desarrollar los redes que estableció con mujeres de sociedad en proyectos de beneficencia, en los eventos donde participaba. Por cierto, cuando renuncia al puesto en el 16, tras ser criticada por haber estado muy cercana a la élite porfiriana. Entonces creo que tanto en su momento aprovechó de sus redes y luego le costó. Entonces, gracias. Eso lo voy a seguir desarrollando. Y en cuanto a la cuestión de preguntas de María Teresa, personalidad, creo que ella manejó muy bien el empujar para oportunidades para las mujeres a la vez que balanceó la política de enfatizar si las mujeres también tienen sus responsabilidades en la casa. En fin, entonces creo que su personalidad fue fue diplomática. Y en cuanto a clase social, es una muy buena pregunta. Su papá fue en un pueblo pequeño en Michoacán, el jefe de la oficina de registro civil. Eso lo aprendí cuando iba buscando su genealogía. No sé qué significa eso en cuanto a clase social. No sé a qué llegaron a la Ciudad de México, pero voy a pensarlo. Y creo que ella ganó bastante bien por ser directora de escuela. Entonces, no sé si experimentó un ascenso social de cierta manera. Segura. En cuanto a la pregunta a los viajes, que creo que varias personas preguntaron. Seguramente Santoyo vio la educación y la entrada de la mujer en el trabajo de la oficina en Europa y Estados Unidos, pero también tomó mucho cuidado ella cuando regresó a hablar de la necesidad de adaptar lo que había aprendido a las condiciones de México. Entonces, de manera retórica, reconoce que que ella no quiere convertir a México en Estados Unidos o en Europa, pero sí, mientras que dice eso, promueve una educación más amplia, más sólida para las mujeres. Entonces, otra vez la veo balanceando diferentes metas y maneras de presentarse. Y pues no quiero tomar todo el tiempo y nos queda poco, entonces voy a ceder la palabra a Milida y a Madi. Pero muchísimas gracias. Adelante, Milada. Bueno, mucho por decir. Y bueno, creo que los comentarios de Elida fueron muy interesantes porque despertaron una discusión muy rica y fueron, pues, como que hizo estos ejes de hombre, mujer, tradición, modernidad, política, género, textos, metodología. Entonces abarcó el campo enorme que es la historia de la educación. Y todo esto de la nueva escuela, la nueva que moderna, la escuela moderna mexicana, bueno, caray, qué actualidad tiene.
Bueno, respondiendo a lo de Tere, que es así como enorme, está esto de la personalidad. Pocos documentos históricos hablan sobre la personalidad, sobre el carácter, pero Clemente Antonio Neve sí se pude descubrir todas las aristas que tenía, su carácter embrollado, difícil, muy complicado. Y yo creo que su proceso a lo largo de 40 años en la historia de la educación en México debió ser cuesta arriba para él porque no le hacían caso a las autoridades, no tenía ningún tipo de reconocimiento. Entonces este medio autoritario tan adverso lo hizo lógicamente un ser humano muy enojado con la vida, muy enojado con todo el contexto histórico que le tocó vivir, y nunca renunció a la docencia de los niños indígenas pese a todas las adversidades. Voy a dar un comercial de mi libro. Y bueno, el último capítulo es que es una atrocidad lo que le hicieron. Lo tienen que comprar para leerlo, porque caray, un hombre que se prepara con tanto ahínco para los exámenes finales de sus alumnos y le mandan un sinodal que se llamaba, por cierto, Bucio, que reprueba a sus alumnos. Entonces, eso hace una mella tremenda en su carácter, porque si alguien había hecho un esfuerzo descomunal para prepararlos, había sido él. Entonces, esa manera de terminar su vida es más que una tragedia griega, y de veras que pasó un infierno. Tuvo pocos momentos gratificantes, uno de ellos fue el de Maximiliano, y lo que decía, hay quien decía que pagó por ser conservador, por estar a favor de Maximiliano, pero muchos otros eran como él, o sea, apoyaron a Maximiliano, pero después apoyaron a los liberales, o sea, no era tan raro. Lo que pasa es que él era muy difícil, y en México ya sabemos que hay que decir por favorcito, ayúdeme, mire, soy muy pobre, en fin, todo este discurso un poco manipulador al cual estamos todos acostumbrados. Pues él era al revés, ¿no? Él manejaba enojo con más enojo y antipatía con más antipatía, y todo esto quedó escrito en las múltiples cartas que escribió a los diferentes municipios donde él impartió clases. Bueno, esto es la personalidad. La clase social, pues desde luego, no era una gente muy pobre. Su familia había venido de Puebla. Su padre era guarda de mercado, o sea, una gente muy humilde. Tuvo 11 hermanos, entonces pues no le tocó nada más que migajas. Tuvo una educación buena, porque vivió en un barrio donde había un maestro espectacular. Entonces de ahí yo creo que lo motivó a ser maestro. Pero la clase social, Tere, pues como sabemos todas y todos, es definitiva, ¿no? Lo marcó toda su vida. Y estas redes sociales que siempre tenemos en México, y lo tenían desde luego los maestros en el siglo XIX, y se ayudaban unos con otros, Clemente Antonio Neve, por haber sido tan difícil, no tenía amigos, ninguno. Entonces, pues desde luego no estaba con los grandes en la red de Altamirano, digamos, pero tampoco en los profesores que no eran tan famosos, pero que sí tenían pues su gran mérito, como Carlos Castillo y como muchos otros. Entonces él estaba prácticamente
solo en la vida. Penúltimo. Fue ahí un titán, una hormiguita frente a muchos titanes y nunca pudo crear un medio que le pudiese ayudar. El único amigo que le encontré, o más bien algo conocido, fue el tipógrafo Sixto Casillas, que le publicaba sus textos y él se ayudaba económicamente con eso, porque los vendía y los vendía bien. Lo que él quería en el sentido de, bueno, ¿qué tipo de ciudadano quiero crear? Pues él quería crear un alumno que pensara, que razonara y sobre todo que tuviera curiosidad por el mundo que lo envolvía. Entonces este era pues un ideal, como todos los ideales utópicos, y realmente se dio de topes cuando los indígenas aprendían pues, apenas a leer. Él sabía náhuatl, entonces les tenía que enseñar primero español. Entonces era una cuesta arriba muy, muy difícil de franquear. Es muy interesante porque en los congresos de instrucción, pues por supuesto no lo invitaron, pero él publicaba en los periódicos qué es lo que se debería de discutir en los congresos de instrucción. Entonces estaba muy, muy actualizado de los contextos que lo envolvían y es pues muy laudable eso, porque en lugar de sentirse como se sentía en realidad ya totalmente abatido, pues este propio abatimiento era como la resiliencia en los seres humanos y en la naturaleza, que un fracaso muy grande o un desaliento muy grande te ayuda a resurgir con más fuerza. Y esto es lo que le pasaba mucho a Clemente Antonio Nieve. Bueno, Oresta. Bueno, encontré cuando ya, Susan, cuando ya quieres darle el tiempo a otra persona, pues adelante, porque tampoco quiero aquí abarcar, creo que ya es la hora, entonces tampoco quiero abarcar el último tiempito que quede. Pero bueno, respondiendo a Oresta, ¿cómo encontré a Clemente? Pues a través de la cantidad de documentos y de cartas. Y lo primero que encontré fueron unas academias pedagógicas que ya tengo ideas aquí con MADE, que me ha ayudado tanto para sacar adelante su obra. Y él publicó unas academias pedagógicas para los maestros de los pueblitos, en donde él enseñaba en las cabeceras. Y son documentos francamente insólitos por todo lo que dice ahí, ¿no? Entonces, ya después de haber visto estos documentos de las academias pedagógicas, dije, pues este hombre es muy especial y voy a estudiarlo. En cuanto a lo que preguntas de los negocios privados, pues él se ayudaba con los textos que vendía. No se casó 2 veces, tuvo dos mujeres. Con una salió muy, muy peleado de Zempoala, donde enseñó los primeros años de su vida docente, y después se tuvo otra pareja con la cual tuvo 2 hijos, pero sé bastante poco de su familia. Bueno, Beatriz, que encantada, te doy el libro de Clemente, solo me tienes que decir dónde te lo mando. Y hablabas de las reformas. Pues desde el Porfiriato se hablaba de reformitis, porque en todos los niveles educativos decretaban una ley, veían que en 2 años no funcionaba, pues claro, ¿cómo va a funcionar en 2 años? Que ahora tendríamos que hacer un programa educativo a 30 años, a plazos largos, es lo que necesitamos. Y en esa época a cada rato cambiaban todas las leyes y tan cambiaban que se pecaba de reformitis. Me va a interesar mucho leer a José Vicente Negrete, muchísimo. Voy a googlearte para ver dónde te encuentro, Lupita. Y
Penúltimo. Te los ¿Mande? mando. Te los mando. Excelente. Y yo te mando el de Clemente. Gracias. Intercambiamos. Me interesa mucho la biografía. Ahora estoy escribiendo otra. No tiene mucho que ver con educación, pero creo que a través de la biografía he encontrado un enfoque muy amplio de la practicidad de la historia de la educación. Gracias. Gracias, Mirada. Y también quiero agradecerte porque fuiste nuestra conferencista inaugural de esta temporada. Digo, la temática de biografías. Y pues mostraste interés en volver. Entonces es muy significativo que estés aquí el día de hoy. También la sesión próxima, el 4 de marzo, regresa también Verónica Oition, que también fue la segunda conferencista, el 4 de marzo también con María Teresa Fernández. Entonces, pues ahí daremos un cierre muy especial que seguramente continúan en algunos de estos ejes presentes en las discusiones, los debates. Cambiaremos luego la temática y volveremos a empezar en mayo. Así que no terminamos el seminario, seguimos. Penúltimo. Beatriz, ¿quieres algunas palabras para concluir la sesión de hoy? Penúltimo. Sí, muchas gracias, Susan. Bueno, pues lo que quiero es realmente agradecer a todos ustedes. Muchos han sido constantes en nuestro seminario. Y bueno, esta idea de lo temático creo que nos ha dado resultado, ¿no? Porque de alguna manera, pues los temas se van articulando y lo ha hecho muy interesante. Yo he disfrutado mucho esta penúltimo. Y pues bueno, esperemos que la siguiente etapa sea igualmente interesante y pues que todos sigan, todas y todos sigan participando con nosotras, ¿no? Muchísimas gracias y pues bueno, nos vemos entonces el 4 de marzo. Gracias, Susan, por darme la palabra. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Bye. Nos vemos.